La batalla de Arausio. El día en que Roma sangró como nunca. 1. Roma antes del desastre. A finales del siglo II a.C., Roma no era aún un imperio, pero ya se comportaba como uno. La República Romana había extendido su dominio por casi todo el Mediterráneo occidental y central. Hispania, el sur de la Galia, el norte de África, Grecia y gran parte de Asia Menor se encontraban bajo su influencia directa o indirecta. Roma se veía a sí misma como una potencia invencible, heredera del orden, la disciplina y la ley. Sin embargo, bajo esa imagen de solidez, la República atravesaba una etapa de profundas tensiones internas. La aristocracia senatorial monopolizaba el poder, mientras que el ejército, formado en gran parte por campesinos propietarios, sufría las consecuencias de campañas cada vez más largas y lejanas. Muchos soldados regresaban arruinados, incapaces de recuperar sus tierras, lo que alimentaba el descontento social. Roma había derrotado a Cartago, su mayor rival, pero nuevas amenazas surgían en los márgenes de su mundo conocido. No eran potencias organizadas como los cartagineses, sino pueblos enteros en movimiento. 2. Los pueblos del norte, cimbrios y teutones. En las lejanas regiones del norte de Europa, más allá del mundo romano, una serie de pueblos iniciaron una migración masiva sin precedentes. Entre ellos destacaban los cimbrios y los teutones, tribus de origen germánico y celta, empujadas posiblemente por cambios climáticos, presiones demográficas o conflictos internos. No se trataba de simples bandas guerreras, sino de pueblos enteros en marcha, guerreros, mujeres, ancianos y niños. Su desplazamiento desestabilizó regiones enteras de la Galia, provocando rebeliones de tribus sometidas a Roma, como los helvecios. Para los romanos, estos pueblos eran bárbaros, pero su número, ferocidad y movilidad los convertían en una amenaza real y creciente. 3. La Galia Narbonense, frontera del miedo. La Galia Narbonense, en el sur de la actual Francia, era una de las provincias más antiguas y romanizadas fuera de Italia. Su función estratégica era clave: proteger los pasos hacia Hispania y servir de barrera ante incursiones del norte. Ante las noticias de la migración cimbria, el Senado envió al procónsul Quinto Servilio Cepión, un aristócrata orgulloso y veterano, para organizar la defensa. Cepión pertenecía a una de las familias más influyentes de Roma y despreciaba profundamente a quienes no compartían su linaje. Sin embargo, el Senado, desconfiando de su carácter, decidió enviar también a un cónsul con autoridad superior, Gneo Malio Máximo, un homo novus, un hombre sin antepasados ilustres, ascendido por méritos políticos. Ese gesto sembró la semilla del desastre. 4. Dos ejércitos, dos orgullos. Cepión se negó a obedecer a Malio Máximo. Para él, recibir órdenes de un hombre de origen humilde era una humillación intolerable. Malio, por su parte, carecía de experiencia militar suficiente para imponer su autoridad. Así, el ejército romano quedó dividido en dos grandes campamentos, separados por el río Ródano, cerca de la ciudad de Arausio. No compartían suministros, planes ni estrategias. Dos ejércitos romanos, enfrentados no al enemigo, sino entre sí. Mientras tanto, al norte, los cimbrios y teutones observaban. 5. El rey Boiorix. Al frente de los cimbrios se encontraba Boiorix, un líder carismático y respetado. A diferencia de los generales romanos, Boiorix entendía la guerra como un asunto colectivo. Sus guerreros confiaban en él no por rango, sino por prestigio ganado en combate. Boiorix no buscaba necesariamente destruir Roma. Su objetivo era encontrar tierras donde asentarse. Sin embargo, la presencia romana bloqueaba su avance. La guerra se volvió inevitable. 6. El primer error, Escauro. Malio Máximo envió al legado Marco Aurelio Escauro con la caballería para vigilar al enemigo. Fue un movimiento imprudente.
Los jinetes romanos fueron rodeados por una avanzadilla cimbria y derrotados. Escauro fue capturado vivo y llevado ante Boiorix. Según las fuentes, el romano mantuvo su dignidad e incluso se permitió aconsejar al rey que se retirara para evitar la destrucción de su pueblo. Boiorix interpretó aquellas palabras como arrogancia. Escauro fue ejecutado de forma brutal, quemado vivo en una jaula de mimbre. El mensaje era claro: no habría retirada. 7. La ruptura definitiva. El Senado intentó mediar. Durante un breve momento, Cepión pareció dispuesto a cooperar. Pero su orgullo prevaleció. Decidió cruzar el río y acercarse por su cuenta al campamento enemigo, separándose aún más de Malio. Ese movimiento dejó a los romanos estratégicamente expuestos. 8. El 6 de octubre del 105 a.C. El día amaneció sin presagios extraordinarios. Cepión, temiendo que Malio negociara la rendición y se llevara la gloria, lanzó un ataque sin coordinación ni planificación. El resultado fue una masacre. Los cimbrios resistieron, contraatacaron y aniquilaron al ejército de Cepión. Su campamento fue saqueado. Miles murieron. Cepión huyó. 9. La segunda matanza. Con el ejército de Cepión destruido, los cimbrios se volvieron contra Malio Máximo. Las legiones romanas, desmoralizadas y mal posicionadas, fueron empujadas contra el río. Sin caballería, sin escape, muchos soldados se ahogaron en el Ródano, aplastados por sus propias armaduras. Fue una carnicería sin precedentes. 10. El precio de la derrota. Las cifras varían, pero las fuentes coinciden en la magnitud del desastre: entre 80.000 y 120.000 romanos muertos. Decenas de miles de auxiliares. Un número mínimo de bajas cimbrias en comparación. Plutarco afirmó que los campos se volvieron tan fértiles por los cadáveres que produjeron cosechas abundantes durante años. 11. Roma al borde del abismo. La noticia de Arausio llegó a Roma como un golpe seco y brutal. Mensajeros exhaustos atravesaron Italia llevando un relato difícil de creer: legiones enteras habían sido borradas del mapa en un solo día. No se trataba de una derrota más, sino de la desaparición casi total de 2 ejércitos consulares. Durante generaciones, ningún romano había vivido algo semejante. El miedo se apoderó de la ciudad. Por primera vez en siglos, Roma se sintió vulnerable dentro de sus propias fronteras. Los templos se llenaron de sacrificios y augurios, se consultaron los libros civilinos, el Senado debatió bajo una atmósfera de pánico contenida. Se temía que los cimbrios cruzaran los Alpes en cualquier momento y descendieran sobre una Italia prácticamente indefensa. Las murallas parecían insuficientes, y el recuerdo del saqueo galo de siglos atrás volvió a la memoria colectiva. Roma había vencido a Cartago, había sobrevivido a Aníbal, pero ahora el enemigo no era un general brillante, sino un pueblo entero en movimiento, impredecible y devastador. Sin embargo, contra todo pronóstico, los cimbrios no marcharon hacia Italia. Tras Arausio, se desviaron hacia el oeste y el sur, atravesando territorios de la Galia y dirigiéndose hacia Hispania. Las razones exactas no están claras: disputas internas, necesidad de botín o simples errores estratégicos. Pero aquella decisión fue crucial. Le dio a Roma lo único que necesitaba desesperadamente: tiempo. 12. Juicio y castigo. A pesar de la magnitud del desastre, los 2 responsables directos sobrevivieron. Quinto Servilio Cepión y Gneo Malio Máximo regresaron a Roma convertidos en símbolos del fracaso, del orgullo y de la incompetencia. Durante años, sus nombres fueron pronunciados con desprecio en el foro. El juicio no fue inmediato. Roma necesitaba primero estabilizarse, reconstruir su ejército y asegurar sus fronteras. Pero la memoria de Arausio no se apagó.
Cuando finalmente fueron llevados ante los tribunales, el pueblo exigía castigo ejemplar. Cepión fue acusado de haber perdido un ejército romano por su soberbia. Fue condenado al exilio, despojado de su ciudadanía y obligado a pagar una multa colosal. Murió lejos de Roma, en Esmirna, olvidado y deshonrado. Malio Máximo, que había perdido a sus hijos en la batalla, corrió una suerte similar, condenado, expulsado de la vida pública, reducido al silencio. Sin embargo, el verdadero juicio no fue solo contra dos hombres, sino contra todo un sistema. Arausio dejó al descubierto las fallas de la República, el peso del orgullo aristocrático, la rivalidad política en el mando militar y la fragilidad de un ejército ciudadano agotado. De aquella derrota no surgió solo castigo, sino transformación. Roma había tocado fondo, y desde ese abismo comenzaría a cambiar para siempre. 13. El ascenso de Cayo Mario. Arausio permitió el ascenso de Cayo Mario, quien reformó el ejército romano, ejército profesional, soldados pagados, lealtad al general, no al Senado. Roma aprendió a sobrevivir a sus derrotas. Arausio no fue solo una derrota militar. Fue una advertencia. El orgullo, la división y la arrogancia habían costado decenas de miles de vidas. Roma se levantaría. Pero nunca olvidaría el día en que el Ródano se tiñó de rojo.